Ecuador al borde del precipicio. La permanente estrechez fiscal en el Ecuador se ha traducido en recurrentes atrasos del Ministerio de Economía y Finanzas con los gobiernos seccionales, la seguridad social y proveedores del sector privado. También ha dado lugar a varias reformas tributarias que han buscado generar recursos adicionales al fisco de manera temporal sin atacar el desequilibrio estructural. La crisis actual es mucho más profunda de lo que el sector político cree y amenaza con llevarse por delante al propio sistema monetario. Además, la lucha contra el narcocrimen añade gastos adicionales a ese crónico desbalance. Declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dan cuenta de la gravedad de la situación actual, que no tiene precedentes. Primero, transparentó el déficit fiscal que heredó el gobierno, de más de $5.000 millones en 2023, y que se financió en gran parte con acumulación de atrasos. Más adelante, dio a conocer la angustiosa búsqueda de fondos, incluyendo un préstamo de la CFN, colocación de papeles a bancos privados y adelanto del impuesto a la renta de grandes empresas del país, que tuvo que hacer el gobierno para pagar los sueldos de noviembre y diciembre. Por último, ha reconocido que no todos los funcionarios públicos recibirán sus sueldos de enero a tiempo. Queda claro que si el gobierno no tiene recursos para pagar los sueldos de la burocracia, tampoco los tiene para sus demás obligaciones, incluyendo transferencias de hogares pobres y pagos a proveedores de bienes y servicios que habilitan el funcionamiento del Estado, medicinas para hospitales, desayunos escolares, material de oficina para las dependencias públicas. Peor aún, para invertir en nueva infraestructura o mantener la ya existente. Incluso podrían faltar recursos para los insumos necesarios para combatir la inseguridad. Aunque muchos ven la crisis fiscal como algo lejano y que afecta solo a quienes dependen directamente de pagos y transferencias del Estado, lo cierto es que una situación como la actual compromete a la economía en su conjunto, incluyendo el sistema financiero y a la propia dolarización. En efecto, frente a necesidades de financiamiento de más de $10.000 millones para 2024, la sequía en la caja fiscal, combinada con la imposibilidad práctica de endeudarse en los mercados normales de financiamiento, puede llevar al gobierno a hacer pagos con ecuadólares, ya sea con préstamos del Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas, una moneda electrónica creada por el Banco Central o pagarés de corto plazo emitidos por el gobierno. Evitar una crisis que puede ser peor que la de finales del siglo pasado exige medidas inmediatas y permanentes. La primera tarea recae sobre la Asamblea Nacional, que debe aprobar, anteponiendo el interés nacional a los intereses partidistas, el aumento en la tasa del IVA del 12 al 15% propuesto por el presidente Noboa. Eso brindará ingresos adicionales al fisco por alrededor de $1.300 millones al año, con un impacto moderado en los hogares más pobres. Esa medida, no obstante, queda corta frente a la enorme brecha de caja proyectada para este año y por tanto debe complementarse con una reducción significativa o eliminación del subsidio de los combustibles, principalmente la gasolina y el diésel. Esa decisión debe acompañarse de medidas compensatorias para evitar un impacto en los hogares pobres. El Ejecutivo además tiene la tarea de recortar de manera significativa el gasto en las instancias en las que tiene injerencia, por ejemplo, empresas públicas, el IES y el propio presupuesto del Estado, y plantear un debate sobre las transferencias que reciben los gobiernos seccionales, muchos de los cuales son altamente ineficientes y no rinden cuentas a nadie. Finalmente, el gobierno debe preparar una reforma integral a la seguridad social, cuyos problemas de caja están subiendo a la superficie y constituyen la siguiente ola de presiones fiscales. Entendemos que son medidas duras y que conllevan sacrificios compartidos, pero con el país al borde del precipicio, los costos sociales de no hacer nada serían gigantescos y recaerían desproporcionadamente sobre los más pobres.